Muchísimas gracias, Natalie, por concedernos este ratito de compartir en tu visita por Albacete. Lo primero que siempre preguntamos es quién es la persona que entrevistamos, en este caso, quién es Natalie. Gracias por invitarme, eso primero. Yo soy una mujer exiliada política iraní, vivo en España desde el año 83, salí también por mi lucha sindical feminista de izquierdas y desde entonces he pensado que ya que me he salvado la vida, necesito llevar esta voz, no solo la de mi pueblo, de los iraníes, ¿no?, sino de los iraquíes, afganos, yemeníes, palestinos, toda esta gente que está en este Oriente Medio, que se les presenta en los medios de comunicación como gente bárbara, gente muy religiosa, que no piensa en nada más que la violencia, para demostrar la realidad que tuvo y tiene esta zona, que si por un lado es la primera región petrolífera del planeta, y eso explica todo, de esta deformación de imagen, luego que estamos hablando de pueblos, de millones de personas que siguen luchando por la libertad, la justicia social, la dignidad, por los derechos de la mujer. Y en esta zona, por ejemplo, en Irán, en Turquía, en Afganistán, hubo en los años 80 mujeres ministras, o en los años 60, hoy no hay ni una. O sea, que hasta qué punto el retroceso en la conquista de los derechos sociales es posible, y cómo y por qué tenemos que luchar para conservar lo que hemos conseguido y ir avanzando, ¿no? Estamos en una lucha para no retroceder, por lo menos para detener este retroceso tan grande, ¿no?, en el que nos están... ¿Quién es el responsable de todo esto, Natalie? Claro, este de retroceso, o sea, no solo es luchar por lo que ya hemos conseguido para preservarlo, aunque no avancemos, que esto parece un avance. Hay mujeres o pueblos enteros, por ejemplo, los sirios y las sirias, ahora no están pensando en preservar sus derechos, sino su vida. O sea, que les han puesto entre la espada y la pared, entre una situación extrema de neoliberalismo, dictadura o una guerra total. Elige. Entonces, a veces incluso te inculcan, como ahora pasa con Venezuela, te meten la información de forma subliminal, que una guerra incluso puede ser mejor que una dictadura, aunque que sea dictadura o no, ya es otra cosa. Pero el sadismo lleva hasta este punto, que no nos explican que una intervención militar contra un pueblo significa la muerte de decenas de miles de personas, la destrucción de todas las infraestructuras construidas durante siglos, no días ni años, ¿no? Todo esto es el retroceso, pero claro, para ello, para que caigamos en esta trampa, nos manipulan de forma tan sofisticada que es muy difícil resistir a esto, si no es por los medios alternativos que nos abran un poco los ojos, ¿no? Esta destrucción de años, ¿no?, y de culturas y de pueblos, mundos que tienen una historia de miles y miles de años, están siendo absolutamente destruidos por, de alguna manera, un imperio que lleva poquísimos años, ¿no? Cuéntanos un poco qué hay detrás de todo el estado profundo de Estados Unidos, ¿no? Como tú tienes ahí algunas ideas. Por ejemplo, hablamos de Irak. Irak es uno de los estados, no naciones, sino estados, ¿no?, más antiguos del planeta, una civilización, que ahí tenían unas infraestructuras que muchos pueblos no los han tenido hasta el siglo XVIII. ¿Cómo es posible que en unos años, en pocos años o en unos minutos, por toneladas de bombas destruyan no solo ya los puentes, los silos, las depuradores de agua, sino millones de personas, y no solo bajo las bombas, sino por las sanciones económicas? En Irak murieron 2 millones de personas, muchos de ellos niños y ancianos más vulnerables. ¿Quién está detrás? Porque claro, estamos hablando de un Estados Unidos que necesita expandirse.
Necesita petróleo, gas para mantenerse, no para mantener un nivel de vida mejor para su pueblo, que conste, que el dinero que saquean, todos los recursos que sacan de los países ricos, no va a ser repartido entre los americanos pobres. Ahí hay 50 millones de personas en Estados Unidos que viven por debajo de la línea de pobreza, con menos de $2 al día, ¿no? Por lo tanto, esto va directamente al bolsillo de quienes tienen tanto dinero con tantos ceros que no sabremos contarlos, ¿no? Llega un Donald Trump al poder yo creo que representa a la burguesía nacional de Estados Unidos, que dice América para los americanos, que no vayamos a ser policía del mundo. De repente hay una presión de las empresas armamentísticas, petrolíferas y financieras que hacen como una especie de golpe de Estado dentro del gobierno, que de repente Trump empieza a hablar de que, vale, pues vamos a invadir a Irán, vamos a invadir a Venezuela, luego vendrán Cuba y Nicaragua, después iremos incluso han amenazado a un ataque militar o un golpe de Estado a Arabia Saudí, que es uno de sus principales aliados. Detrás de lo que es el gobierno llamado más democrático del mundo, que es Estados Unidos, hay unas mafias, literalmente mafias de armas y de petróleo, de energía, que están a costa de la muerte y el dolor de millones de personas, solo piensan en aumentar su riqueza y nada más. Y eso, claro, para ello, como los pueblos del mundo no aceptamos esto, pues nos lo envuelven bajo la ayuda humanitaria. Mira que Maduro es dictador. Oiga, pero Maduro no es más dictador que los reyes de Arabia Saudí. A ver, que esta gente está implicada directamente y públicamente en el asesinato como mínimo de un periodista. Khashoggi, que Donald Trump literalmente dijo no pasa nada porque tenemos mucho negocio con Arabia Saudí. Claro, ahí se ve todo esto, el plumero, ¿no? De dónde vienen, dónde están sus intereses, ahí atacan. Es así. Y en Venezuela, por ejemplo, tienen sus intereses. En Irak es más que petróleo, era su ubicación estratégica. Es que Irak es vecino de Turquía, de Arabia Saudí, de Irán y el Golfo Pérsico. Ocuparlo militarmente era importante para Estados Unidos, porque ahí luego controla todo lo que es con sus radares, con sus misiles, apunta a Rusia. O sea, hay que tener en cuenta que no solo siempre son directamente los recursos naturales, sino también es geopolítica, ¿no? O sea, estamos ante un entramado muy complejo a nivel mundial, que un grupo de pocas personas pueden hundir el planeta en un escombro, literalmente. Hablas de estados fuertes. ¿Quedan estados fuertes? Estados fuertes en el sentido de militar, ¿te refieres? Bueno, estados profundos. Sí. Bueno, incluso yo creo que Estados Unidos, y yo te he oído a ti en alguna ocasión decir que justamente a lo que se está dedicando es a fragmentar los estados. Sí. Sí, forma parte de una nueva estrategia de Estados Unidos, o sea, después del neocolonialismo, ¿no? El colonialismo fue el control directo de los países importantes del mundo. Después de la rebelión de estos pueblos, Estados Unidos y otros países imperialistas crearon el neocolonialismo, que es el dominio y el control económico sobre estos países, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Aún así han visto que los pueblos, estas naciones, se rebelan contra sus gobiernos y los pueden tirar abajo los gobiernos títeres. Por ejemplo, en el caso del Shah de Irán, ¿no? Que era un aliado importantísimo de Estados Unidos. Nosotros, los iraníes, hicimos una revolución y derrocamos al Shah. ¿Qué ocurre? De repente se dan cuenta que algunos países importantes son demasiado grandes para poder controlarlos. Ni con un títere pueden hacerlo, porque estos países tienen su propia vida, su propio dinamismo. Entonces han tomado una estrategia concreta a partir de la caída de la Unión Soviética, que a los países estratégicos, importantes, estados fuertes, hay que convertirlos en mini estados o en estados fallidos, que lo que han hecho, por ejemplo, con Yugoslavia, lo han partido en 3. En Sudán era el país más grande de África y tiene mucho petróleo y gas, lo han partido en 2, Sudán Sur y el Sudán. Irak prácticamente son 2 naciones. El norte de Irak está bajo el control de las bases militares de Estados Unidos, está el Kurdistán, y el resto es la zona arábica. En Siria prácticamente está dividido en 3 partes.
o los convierten en estados fallidos como en Libia. O sea, nada, escombro, desgobierno total para poder desde ahí controlar toda África a través de sus bases militares. Estados Unidos en Libia tiene ahora 3 bases militares como mínimo, que se ha publicado, ¿no? Por lo tanto, esta es la nueva estrategia. Dinamitar estos estados. Por ejemplo, sobre Rusia también tiene este plan de minar lo que queda de Rusia y Federación Rusa. ¿Venezuela responde a eso? Venezuela lo que es, la importancia que tiene, primero es una importancia simbólica, que es un país que a través de un estado más o menos social ha intentado paliar el hambre y la pobreza que dejaron las dictaduras anteriores y el saqueo total por parte de las empresas petrolíferas de Estados Unidos. Y consiguieron hacer unos avances, ¿no? Entonces, el hecho de que es posible que los recursos naturales de un país se sirvan para el progreso del pueblo se comprobó en Cuba y en Venezuela, por ejemplo. También en Ecuador fue posible, en Bolivia. Todo esto para Estados Unidos tiene que desaparecerse, porque representan que es posible esto. Para Estados Unidos, todos los estados tienen que ser esclavos. O sea, es imposible que los venezolanos puedan gobernarse sobre sí mismos. Mira qué salvajes son, mira hasta dónde han llevado al país. O sea, primero quieren quitar este simbolismo y luego quieren convertirlo en un estado débil para poder controlar lo que es la primera reserva del petróleo del mundo posiblemente. O sea, Venezuela tiene mucho petróleo, tiene mucho oro y esto, claro, a Estados Unidos es toda una tentación. Sí, es interesante ese concepto de ser humano, cómo lo están debilitando y lo hacen subhumano, hablas. Claro, luego ahí vemos la diferencia también entre hombres y mujeres. Cuéntanos un poquito, más o menos orientado esto, ¿no? Lo que hacen deshacer el concepto de ser humano. Claro, es que, a ver, para poder invadir a un país, es obligatorio para los que están detrás de estos proyectos, porque, a ver, en Occidente, por ejemplo, en ningún país del mundo aceptamos los seres humanos que nacimos con la empatía hacia el otro. No pueden decirme que, oye, mira, por tu propio bien voy a matar a esta familia de al lado para que tú vivas de sus recursos. Jamás lo permitiría. Entonces, para que yo acepte esta matanza, me tienen que decir, mira, estos no son seres humanos, son salvajes, son terroristas, son malos. Para tu bien y el bien de otros tenemos que eliminarlos. Entonces empiezan a jugar con convertir a los seres humanos en subhumanos. El concepto lo creó prácticamente los nazis. Los nazis para matar a 6 millones de personas, a los judíos, comunistas, homosexuales, gitanos, sindicalistas, a los pobres de la calle alemana, a los alemanes que eran discapacitados, eran feos, pues todos estos los mató para el bien de la raza, ¿no? Con todo esto les llamamos subhumanos porque no servían para nada, porque eran solo consumidores de bienes de otros. Sí, pues ¿por qué yo tengo que trabajar para que este señor que está en la calle sobreviva? Pues no, oiga, ¿quién es responsable primero que este señor no tenga un techo, una comida, una familia, ¿no? Pues creando este concepto, o sea, estas ideas de que hay seres humanos que no merecen vivir, ya empiezan a invadir a estos países. O si no, simplemente con un silencio informativo, hacen que no apreciemos, por ejemplo, en Yemen, ahí están muriendo miles de personas, en Sudán cada día cientos de personas hoy están muriéndose de hambre, de violaciones y violencia, pero no aparecen en los medios, aunque aparezca, bueno, son niños de tripa hinchada, es que África siempre ha sido así y siempre será. Con este tipo de ideas no dicen que el saqueo de África se ha militarizado. O sea, en Mali estamos, en España, por ejemplo, España y Francia están en Mali porque en el país vecino Níger hay uranio, hay tierras raras, hay coltán, por lo tanto tienen que ocupar países, corazones de todo lo que es el Sahel de África, tienen que ocuparlo militarmente para poder echar a los chinos, a los rusos, a los franceses. Pero eso de echar a estos países significa matar a decenas de miles de personas que viven en estas zonas, son hábitat, ¿no? Donde han vivido siempre. Pero
con que no salga en los medios de comunicación ya pensamos, bueno, África, a ver, aquí tenemos muchos problemas, ahora yo pienso en africanos. Y no sabes que eres cómplice de todo esto, de nuestros gobiernos nos hacen cómplices de sus genocidios realmente. Desde la educación, ¿no, Nazanín? Desde la educación, en donde uno piensa que están muy lejos otros mundos cuando los tenemos aquí al lado y apartamos la mirada. Sí, el cuarto mundo, eso de dividir el mundo entre occidente, oriente, sur y norte es un error, porque aquí hay un cuarto mundo que se llama, porque a ver, la burguesía a nivel mundial están unidas. A ver, el señor Trump con el señor Saud, los saudíes están muy unidos contra palestinos, contra yemeníes, contra iraquíes y contra sus propios pueblos. Por eso los pueblos del mundo tenemos que unirnos contra eso, más allá de nuestro color de piel, nuestras creencias, nuestra religión, porque todos somos las víctimas de esta alianza de burguesía a nivel mundial. Mire, es el grupo de G8 o G20, son estos señores que con corbata, con sus ropas caras, se reúnen para repartirse en el mundo entre ellos en paz. Si no llegan a un acuerdo, montan las guerras. Y quien muere, como dice Paul Valéry, el escritor francés, dice, la guerra es aquella masacre en la que mueren personas que no se conocen en favor y a beneficio de las personas que sí se conocen, pero no se matan. Increíble. Hablas de recuperar a Marx y bueno, me gustaría que nos contases un poquito por qué es tan importante recuperar a Marx y si tiene que ver con cómo se hacen las revoluciones populares. Bueno, recuperar a Marx es muy importante porque primero, el marxismo creo que nos da una herramienta para analizar correctamente todo lo que está sucediendo. Si no, no es explicable, o sea, si no, no podremos entender lo que tiene que ver la amenaza de guerra contra Venezuela con la guerra de Yemen, la guerra de Siria. Si no, parecen como casos aislados. El marxismo nos da esta visión de que hay una lucha de clases a nivel mundial, de la burguesía mundial contra los trabajadores del mundo. Y ahí está la lucha por los recursos, por el petróleo, por la energía, pues ahí está. Y que el imperialismo necesita estas guerras para sobrevivir. Por lo tanto, yo creo que tenemos que recuperar a Marx por recuperar la visión del análisis de lucha de clases. Si no, no se entiende. No hay lucha entre mujeres y hombres, entre emigrantes y nativos. Estas son desviaciones, no se entendería. Por ejemplo, cuando hablan de la islamofobia como una herramienta del occidente, eso yo no lo creo. Por ejemplo, es posible que contra los inmigrantes en España, porque los inmigrantes musulmanes son los últimos del pirámide, haya más represión sobre ellos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay mexicofobia de Estados Unidos, o sea, echan más a los mexicanos que a los musulmanes de ahí. Por lo tanto, no caigamos en esto de étnico religioso, sino que hay una batalla contra los pobres. En un sitio son mexicanos, en otro sitio son marroquíes, en otro, por ejemplo, en Badalona de Barcelona eran los rumanos muy católicos además, ¿no? Por lo tanto, es muy importante recuperar la visión de clase social, porque si no estaremos perdidos, no tendremos un análisis correcto, por lo tanto no tendremos una acción correcta para contrarrestarlo. Claro, en ese sentido, mujer y clase, ¿cómo podríamos analizarlo? Porque de alguna manera es más importante entrar en el bloque todos y todas juntas de clase, ¿no? No tanto diferencias entre hombres y mujeres. Es verdad que también hay un sistema patriarcal que incluso reprime a las mujeres de la clase alta. Hay muchas mujeres burguesas que reciben palizas de sus maridos, justamente por esta represión milenaria que la mujer, el cuerpo de la mujer, es como cosificada, pertenece como si fuera un objeto al marido. O los niños, se les da derecho a los padres de pegar a los niños porque son sus hijos. ¿Podemos hacer con ellos? Pues no, oiga, las personas tienen un derecho más y no son propiedad de nadie, ¿no? Tienen derecho en sí cuando nacen. Es verdad que esto existe, tenemos que mirar también
la transversalidad de esta lucha feminista, pero no hay duda de que incluso las mujeres burguesas explotan a las mujeres pobres. O sea, conocemos a muchas mujeres en España, por ejemplo, que llevan un cargo elevado y tienen a una mujer marroquí o rumana o ucraniana en su casa. En su casa le pagan una miseria, incluso no tienen seguridad social para que ella pueda elevarse más, o sea, a costa de la explotación de las mujeres pobres. O sea, yo creo que ahí está. Las mujeres pobres son las últimas del pirámide de la represión, de la explotación que hay sobre la población, ¿no? El tema de las revoluciones populares, a nivel, al menos por ejemplo, Oriente Medio, ahí tenemos un grave problema, que tenemos 7 guerras abiertas que han desmontado los estados, los partidos políticos, sindicatos, cualquier tipo de organización. Esto por un lado. Pero luego, en los estados donde no hay guerra, en Oriente Medio, hay dictaduras que también han prohibido los sindicatos, los partidos políticos, cualquier forma de organizar el pueblo, porque justamente vieron que en las décadas de los 60, de los 70, de los 80, el pueblo, hubo muchas revoluciones, movimientos populares, ¿no?, en Oriente Medio. Entonces, la manera que han encontrado es prohibir organizarse. Más de 3 personas, por ejemplo, es un complot contra el Estado por la seguridad. Es el terrorismo islámico o terrorismo de los comunistas. Bajo estos nombres impiden que el pueblo se organice, pero atención, no lo van a conseguir porque es imposible poder impedir la lucha de los que son oprimidos por todos los lados, ¿no? Por lo tanto, el pueblo seguramente encontrará sus cauces. No podrán apuntarse en un sindicato obrero porque no existe, está en clandestinidad, pero crearán consejo de barrio bajo diferentes nombres, incluso bajo el nombre de equipo de fútbol, equipo de mujeres por caminata, por lo que sea, pero se organizan y desde ahí empiezan a resistirse. Eso sí, que hemos perdido muchas conquistas. O sea, que los sindicatos ahora estén en clandestinidad es una pérdida para nosotros. Lo que sí, no nos van a parar, al menos el derecho a patalear ahí lo conservamos. De alguna manera conseguiremos derrotarlos, seguro. Cuánta fuerza, ¿no?, tiene el ser humano digno. Siempre preguntamos, Voces en Lucha tiene una pregunta común a todos. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? Absolutamente. O sea, la palabra es la dignidad, porque, mire, por ejemplo, estas ayudas humanitarias, tú destruyes un estado como Venezuela y luego quieres mandar ayuda humanitaria, ¿eso qué es, no? La gente no quiere mendigar, no necesita compasión. Estamos hablando de uno de los países más ricos del planeta, a ver. Y seguro que muchos venezolanos estarán en contra de estas ayudas, ¿no?, que además es una forma de intervenir militarmente en su país. La dignidad es la palabra. La dignidad está por encima incluso de los estómagos llenos y vacíos. Mira Palestina. Palestina es un ejemplo de cómo incluso estas ayudas o esta represión militar, por un lado están siendo bombardeados, están asfixiados en Gaza, pero siguen luchando. Todos los viernes miles de personas salen a la calle jugándose la vida, pero no se someten. Por lo tanto, se han equivocado. 60 años de bombardear y matar de esta manera, deben ser un poco inteligentes de buscar una manera de llegar a una solución, ¿no? Me refiero a los opresores, porque ante la lucha por la dignidad no hay nada. Ni las armas, ni el hambre, ni violencia, ni violación resiste. Escuchándote hablar eres un torrente de energía y de esperanza, con lo difícil que es y lo doloroso que resulta ver las imágenes de Gaza, de los yemeníes, de un mogollón de lugares, sí. La Guajira colombiana, sí, todas las dictaduras que han pasado por el mundo, ¿no?, haciendo esto. Justamente cuando ves las imágenes de los palestinos, dices, ¿cómo pueden? O sea, dices, vale, incluso superan el instinto de supervivencia humana. Dices, vale, te reprimen dando, dices, oiga, vale, me rindo. Pero no se rinden. Es alucinante. ¿Cómo si ellos no se rinden, nosotros desde aquí podemos rendirnos? No debemos. No hay que rendirse. Nunca.